bienvenidos a un nuevo programa de Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Claudio, muy bien. Ya entrando noviembre, una semana más acá desde Radio Demos, como decimos, al mundo. Una radio muy linda, muy coqueta acá en Florida, una radio visual, ¿no? Así es. Que vamos al mundo. Al mundo, Esto sí. se puede ver a cualquier hora, cualquier día, pero bueno, nuestros estrenos son los miércoles 18 horas, aquí por Radio Demo. Bueno, cuánta expectativa, ¿no? Ajá. Después estamos entre el debate y la votación. Sí. La próxima semana sabremos quién será nuestro nuevo presidente, el presidente de la República Argentina. Veremos, ¿no? Que la gente, que el ciudadano elija. Así que bueno... El que sea que trabaje por la cultura. Por supuesto. Por la esperemos cultura que sí. argentina, por nuestra identidad. Así es. Hablando de cultura, vamos a hablar con alguien que ya ha estado aquí en Radio Demos y que tiene el hecho consumado, vamos a hablar así en términos jurídicos, ha presentado finalmente su libro, un libro que aquí hemos mostrado, un libro necesario para la cultura, donde no hay muchos especialistas, y aquí nosotros nos dedicamos precisamente a traer los especialistas de un tema específico de la cultura, como es el mecenazgo, es decir, la idea de cómo se financia, ¿no? O algunos proyectos de cómo financiar proyectos culturales de la cultura entre lo público y lo privado de una manera transparente, ¿eh? Pero si ustedes quieren, les dejamos también nuestras vías de comunicación, ahí las tenemos. El 7625-2520, gracias por todos los mensajes, por las sugerencias, por las devoluciones, las repercusiones en los temas, así que ahí estamos para recibir todo lo que necesiten y nos quieran hacer llegar, tanto a nosotros como a nuestros invitados. Muy buena repercusión tuvo lo de Ana Alguero, como lo de Alicia Leti, lo del Museo del Humor, que también se va a venir, causó sorpresa a muchos, una agradable sorpresa, porque no sabían que ya estaban cerquita de a fin de año cerrar las obras ahí en los Altos de Lorrea, en pleno casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, donde se va a instalar una vez más el Museo del Humor. Así que realmente muchas gracias, muy Dos mujeres muy querida, con mucha fuerza, con mucha pasión por lo que hacen, arquitectas ambas, así que felicitaciones y qué lujo contar con mujeres así, ¿no? Y sigan en nuestras redes porque se viene el curso del arquitecto Carlos Moreno, que también ha tenido muy buena repercusión en las redes, ahí lo pueden ubicar en nuestras redes, mucha gente muy contenta, de patrimonio y los jóvenes y la identidad, es libre, es gratuito, está en nuestras redes, lo pueden buscar. Así que sin más, si te parece, nos vamos a contactar, me dicen aquí en la producción que ya estamos conectados con nuestro invitado. Lo presentamos, él es Juan Manuel Beati, él es abogado y es autor del libro Mecenazgo hacia una ley federal. Ahí lo tienen. Hola, Juan. Hola, Claudio, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos perfecto. Ahí estamos viendo tu libro de mecenazgo. Precisamente, bueno, felicitaciones ante todo, porque realmente es un libro que se estaba esperando y que termina por llenar un vacío que no todos conocen. Ahora te vamos a ir preguntando, pero bueno, ante todo felicitaciones y bienvenido una vez más acá a Paisajes Culturales. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hola, Paula, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, Juan. Felicitaciones. Yo te sigo por tus redes y estoy muy al tanto de toda tu gestión cultural, ¿eh? Así que gracias. Bueno, Felicitaciones. Juan, contanos cómo es esto, porque nosotros habíamos presentado aquí el tema de tu libro Mecenazgo. Había estado la previa porque en las redes había mucho movimiento, precisamente porque no es un libro más, no solo en términos de contenido, sino de cómo se publica. Empezando por ahí me gustaría que nos cuentes, porque lo publica Eudeva, ¿verdad? Así, tal cual. Bueno, es Eudeva, la verdad es que, bueno, es una editorial, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. Realmente siempre está buscando títulos interesantes para el conocimiento, para avanzar un poquito más en cada una de las ramas del conocimiento. Y bueno, y este es un libro que de alguna manera es un avance claramente en lo que es el conocimiento del mecenazgo, porque se habla mucho del mecenazgo, pero el mecenazgo tiene varios significados, varias vertientes a lo largo de la historia, porque podemos hablar del mecenazgo, o sea, el mecenazgo de Signio Cayo Mecenas, de aquel arquetipo del hombre interesado por financiar la cultura,
como el mecenazgo de los Medici, bueno, muy distinto al mecenazgo de hoy en día, que convive con un mercado cultural, que convive con la industria cultural, que convive con la tecnología y que en definitiva también requiere de algunas leyes específicas que promueven a través de la exención impositiva el aporte del sector privado a la cultura. Claro, ahí yo te preguntaba por lo de Eudeva, ahí seguramente ahora cuando veamos algunas imágenes que nos diste de tu presentación en el Salón Dorado, ahí en la Casa de la Cultura, te presentó Luis Quevedo, precisamente el director de Eudeva, y realmente él, yo recuerdo sus palabras, de estar muy contento, ahí lo tienen ustedes a la izquierda de la pantalla, al lado tuyo, porque realmente fue interesante, ¿no? Que Eudeva también proponga, hablando de hoy en día de estas, ¿no? De estas cosas, ¿no? De las propuestas concretas para la cultura desde su sector, que es la publicación de libros. Sí, bueno, Luis Quevedo es un hombre muy interesado por la cultura. Él dirige lo que es la editorial, Eudeva, y además es presidente de una fundación muy prestigiosa, la Fundación Alem. Correcto. Que también se encarga justamente de realizar estrategias en el sector público referidas a la cultura. Y bueno, cuando le presenté el texto, a él le pareció ya la temática, siempre le pareció muy interesante, entonces lo puso a consideración de un comité de evaluación que tiene Eudeva. Este comité de evaluación, bueno, se reúne una vez al año a evaluar todas las propuestas, y con lo cual tuve que ser muy paciente, porque realmente Eudeva edita un volumen importante de libros, y entonces, claro, todo lo hace muy a conciencia. Entonces, cuando me contestan que la comisión evaluadora lo había aprobado el libro, dije, bueno, ¿y cuándo se imprime? No, ahora pasa al referato. Ahora pasa, perdón. Al referato, claro. Al referato. Entonces, el referato consiste en un referato de doble ciego, en donde quien es evaluado no sabe quién lo evalúa, y quien evalúa no sabe quién escribió lo que está evaluando. Así que, y lo que sí me dijo que era un profesional del derecho, así que algún colega debe haberlo evaluado, nunca sabré quién es, pero el tema que afortunadamente también le pareció interesante. Por eso te decía, Juan, que no es que cualquier editorial... Por eso logramos que, por ejemplo, una editorial de nombre apueste a poner dinero en un libro que básicamente... Que propone. Exacto. Que propone. Por eso resaltaba yo lo de Eudeva, porque no es que vos fuiste a una editorial, pagaste de tu bolsillo, conseguiste algún subsidio para que te publicaran tu libro, sino que fue todo un proceso donde muchos profesionales dijeron, ok, esto sí realmente importa a la gente y lo vamos a publicar. De ahí un poco lo que yo te resaltaba con Luis Quevedo a través de Eudeva. Pero también te presentó el ministro de Cultura de la ciudad, ¿no? Enrique Abogadro. Exactamente, Enrique estuvo también muy generoso con sus palabras hacia mi persona, muy generoso ya por el hecho de estar también, porque obviamente la agenda de un ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires no es sencillita, y la verdad es que, bueno, fueron muy interesantes sus palabras, y fue un gusto tenerlo cerca, porque además es una persona con la que he trabajado, sí, claro. Creo que 8 años ya llevamos de trabajo conjunto, porque él en su momento fue quien tuvo la idea de generar una ley de mecenazgo a nivel nacional. Quizá entonces él fue quien inspiró de alguna manera toda esta idea, y es que me convocó a mí justamente a proyectar la ley, y bueno, y un poco este libro, mucho del volumen tiene que ver con esa experiencia, con la experiencia a cargo de la Dirección Nacional de Mecenazgo, ¿no? Así que desde el año 2016 que hemos trabajado, porque después él me trajo a la ciudad de Buenos Aires también a cumplir otra función como director general de música, y ahora estoy trabajando en algunos proyectos que tienen que ver con la cultura federal, el folclore, etcétera, pero bueno, realmente son muchos años de trabajo. Juan, esto de lo federal, ¿no? O sea, ¿cómo te sentís vos trabajando y apostando a este concepto de federal, de unión, de que bueno, que llegue a todo el país, ¿no? Bueno, mira, yo creo que todos, así como nos tenemos formado una escala de valores, tenemos formado una escala de identidades también, ¿no?
quizá. Y yo particularmente soy muy porteño, nací en Buenos Aires, me crié en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy vivo en la provincia de Buenos Aires, en Lanús. Pero siempre me sentí más argentino que nada, digamos, ¿no? O sea, en esa escala de identidades, si se quiere, territoriales, yo siempre me sentí argentino antes que cualquier otra cosa. Con lo cual, sin embargo, mi trayectoria profesional me llevó hasta el año 2015 a trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Y tuve ese paso por la Nación, que fueron 2 años y medio de trabajo en esa Dirección Nacional de Mecenazgo, en donde me di el gusto de poder proyectarme un poco en las propuestas y en el conocimiento de lo que es el país, la nación en su conjunto. Y entonces me dio esa posibilidad de empezar a pensar la gestión a esa escala, a la escala nacional. Perdón, voy a aprovechar lo que es creyente. Hay un refrán que es: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué opinás de eso? Y es una frase que no me gusta, me da un poco de culpa, pero bueno, Sí, a ver, la podemos reformular, ¿no? Como decir, yo creo que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad de todos los argentinos, digo. Sí. Y eso es un poco lo que te quería preguntar, decir, ¿cómo ves vos, más como bien decís, digamos, yo tampoco nací en la ciudad de Buenos Aires, pero la entiendo como la ciudad de todos los argentinos, y me parece que, sobre todo desde el aspecto cultural, se ha trabajado mucho en eso, ¿verdad? Sí, a ver, lo que dice Paola es correcto en cuanto a que muchas personas que viven en las distintas provincias tienen esa sensación, porque obviamente es la capital de la República y hay instituciones, sobre todo antes cuando no existía la informática, ¿no? Y también está a la vanguardia de lo que es la investigación, y entonces el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, y está a la vanguardia, y hay un montón de cosas que, bueno, justamente cuando uno tiene un problema de salud o lo que fuere, y de alguna manera, y ahí es donde se encomienda a Dios, resulta que en Buenos Aires tiene una respuesta sí, tiene una oficina, más de vanguardia, digamos, ¿no? Entonces sí, o sea, en ese sentido, por eso esa frase, si bien tiene rasgos de realidad, tampoco me termina de gustar del todo, y ahora te aclaro, Paola, a qué me refería, a que el hecho de que en realidad, bueno, como creyente creo que Dios atiende en todo el mundo, porque así como en Buenos Aires hay algunas ventajas, también hay unas claras desventajas. Los porteños posiblemente en todo puede pasar un día completo sin poder ver el horizonte, ¿no? Muy raro que veas el amanecer tapado de edificios, muy raro que veas un atardecer, y pasarte casi una vida o décadas de esa manera, bueno, yo creo que también eso te desconecta de tu propia naturaleza de alguna manera. Entonces, yo creo que Dios atiende en todas partes, pero atiende de distintas maneras en todas partes. Bien, me gustó reformular Muy eso. bien. Lo voy a anotar, ¿eh? Volvamos al libro, Juan. Hacia una ley federal, es decir, mecenazgo en la ciudad de Buenos Aires creo que es, yo diría, pionera. Pionera en dos cosas. Primero, porque no solo es la primera, sino también porque tuvo la capacidad de reformularse, ¿verdad? Es decir, hay una nueva o una segunda tanda o una segunda mirada de la ley de mecenazgo de Buenos Aires que funciona muy bien. Debe ser uno de los pilares que tiene en estos momentos la ciudad de Buenos Aires, sobre todo como faro de cultura, no solo de la Argentina, yo diría de la región. ¿Cómo es esto de mecenazgo en ciudad y en la República Argentina? Porque vos le dedicás un capítulo a todas las leyes que has visto a lo largo y a lo ancho del país. Claro, ahí me está dando pie. Nosotros estamos presentando el libro, y ya quizás hablemos de eso, en distintas ciudades, ¿no? Bien. Y ahí aprovechamos para analizar, y en la presentación comento un poco esta temática, ¿no? Cosa es que en esta investigación que nos ocupamos de hacer con la Dirección Nacional de Mecenazgo, nosotros nos encontramos con que hay 12 provincias con ley de mecenazgo en el país. Si vos me preguntás, la primera provincia que tuvo mecenazgo fue La Rioja. En 1998 sancionó la primera ley de mecenazgo del país. En realidad, yo hago reivindico eso, reivindico otras cosas también de esa experiencia de mecenazgo, pero
desde el punto de vista de la técnica legislativa, hay muchas cosas que por ahí no tuvieron en cuenta y hago una crítica en el libro. Todo lo que hago es hacer una crítica de las 12 leyes de mecenazgo, correcto, distinguiendo entre las 4 experiencias de mecenazgo de las 4 provincias las cuales tienen el mecenazgo funcionando, y las otras 8 que no tienen el mecenazgo funcionando, y explico cuáles son los problemas de técnica legislativa que impiden que esas leyes se pongan en funcionamiento. Entonces, en 1998 es la única ley del siglo pasado, digamos. Después está Catamarca en 2002, que no pudo ponerla en vigencia, Río Negro en 2003, que tampoco la ha puesto en vigencia, Chaco 2004, que sí la puso en vigencia, es la otra experiencia de mecenazgo, Tucumán en 2005, que realmente la ley no salió bien, no está bien, yo creo que ahí hay que derogar y hacer una ley nueva si es que quieren tener un mecenazgo, y después ahí llegó Cava en 2006, que de alguna manera, a pesar de haber llegado después de las otras 2 experiencias, fue pionera en el modelo como vos decía, en el modelo, en la forma de encarar la ley, ¿no? Y bueno, realmente, y también fue pionero en el volumen, o sea, el volumen que maneja la ley de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires es un volumen bastante más grueso que el que maneja la de La Rioja o Chaco, ¿no? O sea, es un volumen que ya puede empezar a asemejarse a lo que podría llegar a ser incluso una ley nacional, ¿verdad? Entonces, después en Santa Cruz sancionaron una ley en 2010, en Tierra del Fuego en 2012, en Corrientes en 2014, en la provincia de Buenos Aires, que es un capítulo aparte que podemos también charlarlo, en 2017, que todas estas que estoy mencionando no están... Claro, la provincia de Buenos Aires tiene la ley sancionada, pero no la tiene ejecutada, digamos, no la tiene instrumentada. No la tiene instrumentada, exactamente. Correcto. Salta en 2020, que eso tiene que ver también con alguna gestión conjunta que hicimos, ya en esa época habíamos dejado una semillita desde la Dirección Nacional del Mecenazgo, y por último San Juan en 2020 también, que fue la última ley que se sancionó y que rápidamente la pudieron poner en marcha, porque realmente hicieron una ley muy prolija, muy bien hecha. Bien. Hablando de leyes prolijas, ahí voy al punto y creo que vos sos el especialista número 1 en esto. La idea de, yo lo entiendo cuando leí tu libro, es como que lo dividiría como en 2 partes. La primera, la parte técnica cultural, es decir, quiénes se presentan, qué proyectos hay, quiénes son los jurados, cómo son los filtros. Eso es una parte técnica cultural, pero después hay otra parte que es la que me parece que vos manejás al dedillo, digamos, que sos el número 1 en esto, de una parte técnica administrativa en el sentido de cómo se instrumenta en las legislaturas, cómo eso baja después a la parte impositiva, cómo hacer, y sobre todo termino englobándolo como una decisión política, es decir, la decisión política es decir, el Estado va a invertir en este proyecto cultural. Esa parte me gustaría preguntarte sobre todo para que nos ilustres de qué es lo que hace el Estado en sí para financiar esto, que en el fondo los fondos de dónde salen y cómo llegan a la gente. Bueno, el Estado lo que hace es permitir que quien haya colaborado con un proyecto cultural, en general, al menos los modelos de leyes que nosotros planteamos, se trata de proyectos culturales que hayan sido aprobados por alguna instancia oficial, por supuesto, no cualquier proyecto cultural, que haya sido declarado de interés cultural. Bueno, los privados que colaboren con esos proyectos tienen la posibilidad de deducir todo o parte, depende de la forma en la que se colabora, del aporte que se realizó a ese proyecto. Es decir, que lo que hace en estos casos, el Estado, en lugar de financiar un proyecto cultural, lo que hace es resignar una partecita de la recaudación de algún impuesto. En el caso, digamos, de las jurisdicciones locales se trata de los ingresos brutos, y en el caso de las jurisdicciones nacionales se trata del impuesto a las ganancias o el equivalente que sea en otros países. No sé si eso
si es claro la Sí, respuesta. sí, sí, fantástico. Precisamente es el Estado el que, en vez de recaudarlo, directamente Lo asigna. lo asigna a lo que es mecenazgo, ¿verdad? Exacto. Y lo que hace justamente también es generar una relación de patrocinio con esto, ¿no? Bien. Promueve el patrocinio. Bien. O sea, promueve que la empresa relacione su imagen con los proyectos culturales y esto, digamos, es interesante fundamentalmente para las empresas Exacto. más líderes, más grandes dentro de lo que es el sector de la economía. Claro, porque las empresas tienen un sistema o unas directivas de ir a apoyar o patrocinar, y acá se encuentran con un sistema claro y transparente, ¿verdad? Porque este es otra de las patas, ¿no? Que es un sistema claro y transparente donde todos pueden ver lo que está sucediendo. Y la plata se tiene que usar en algo concreto. Exactamente, ¿no? Exacto, y es transparente porque nosotros, digamos, en las leyes de mecenazgo bien hechas, bien equilibradas, tratamos de convocar a la mayor cantidad de visiones, ¿no? A controlarse entre sí, porque estamos hablando de distribución de aportes, de dinero, y cuando esto es así, no solo es muy importante no solamente manejar de manera transparente, sino también, no solamente ser transparente, sino también parecer transparente, las dos cosas, porque a veces se puede ser transparente, pero como se hace, digamos, a través de determinadas mecanismos que un tanto ocultos, alguno tiene todo el derecho de sospechar que no se está haciendo de la manera, con toda la prolijidad que se debería hacer. Entonces, justamente la mejor manera, cuando se trata de manejo de fondos, es no solamente serlo, sino también parecerlo. Y una forma de demostrar esta transparencia claramente es que, por ejemplo, en el organismo de selección de proyectos haya una representación de los bloques minoritarios de la legislatura, haya representación de artistas idóneos o personas idóneas en determinadas ramas del arte y la cultura para evaluar esos proyectos, los proyectos de su entendimiento, de su competencia, que también esos proyectos no se financien de manera automática, sino que se ponen en un menú de opciones en donde también es la empresa la que tiene la posibilidad de seleccionar. O sea, todo eso termina siendo una serie de filtros que hace que, bueno, evidentemente lo que está financiado a través del mecenazgo sería muy difícil que no sea transparente, digamos. Correcto. Ahí voy a una parte donde vos mencionaste, por ejemplo, los bloques minoritarios y demás. La ley de mecenazgo es una decisión política, porque vos bien nos contabas recién que hay muchas provincias que la tienen pero que no la usan, y hay otras que la tienen y la usan, y hay otras, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, la tiene y la ha perfeccionado. Es decir, en el fondo también es una decisión política, ¿no? Es decir, vamos a utilizar esto que recaudamos para la cultura, ¿verdad? ¿Vos eso lo ves así? Sí, sí, es fundamental. En todo lo que hace a la administración pública, tanto en estados locales como nacionales, lo fundamental es la decisión política, bien, ya sea de un presidente o del Poder Ejecutivo o del consenso de una legislatura. bien. Si esto no está claro, ahí es donde empiezan las principales trabas. Porque, digamos, en todas las provincias que yo te mencioné, las que son 8, que tienen ley de mecenazgo y no la han podido poner en práctica, está bien, puede haber algún tipo de desconocimiento de técnica legislativa, porque la ley de mecenazgo tiene su sofisticación, por ejemplo, de alguna manera, pero que hayan pasado tantos años y no la hayan podido poner operativa, y evidentemente es una ley que salió y después no tuvo suficiente seguimiento, al menos de una decisión política fuerte como para ponerla en práctica, ¿no? ¿Cómo veis vos los desafíos culturales aquí en la ciudad? Nosotros estamos aquí en Florida Vicente López, donde quien era el intendente, Jorge Macri, ahora es jefe de gabinete en la ciudad, pero en estos momentos es el jefe de la ciudad de Buenos Aires electo. ¿Cómo ves ese desafío? A mí me parece que se vienen nuevos tiempos, una nueva cara, sobre todo porque por primera vez hay alguien que ya ha tenido muchos años de gestión en otra intendencia, bastante parecida en términos socioeconómicos, si se quiere, no sé si se pueden comparar tanto, pero
digo, están muy conocidos. ¿Cómo ves estos nuevos desafíos que va a asumir la gestión de Jorge Macri en la ciudad? Bueno, yo creo que es un desafío importante, porque como vos decís, si bien demográficamente puede haber una similitud, es otra escala, digamos, ¿no? Sí, claro. Pero, y es un desafío importante, pero Jorge viene bastante bien preparado, porque él como ministro de gobierno viene siendo, desde hace unos años, ha tenido la oportunidad de ir conociendo bastante bien lo que es la ciudad de Buenos Aires, y bueno, el electorado lo ha preferido, y en una primera vuelta, digamos, ha podido ganar las elecciones, con lo cual entiendo que va a andar muy bien. El debate cultural en todos los candidatos estuvo un tanto ausente en esta última elección, porque bueno, las urgencias lógicas de que en este momento tenemos los argentinos, que tienen que ver con la economía, con la seguridad, etcétera, un poco han solapado. Esto otro, a veces lo urgente opaca lo importante, ¿no? Como se dice normalmente. Claro, porque yo entiendo, cuando uno lo ve, digamos, como antecedente, lo que se ha hecho en Vicente López, lo que el discurso y las acciones que ha hecho como jefe de gabinete, dan cuenta de que la cultura, digamos, puede ser que no sea lo urgente, está claro, pero sí se entiende como uno de los pilares, ¿no? Sobre todo para la ciudad. Sí, totalmente. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad eminentemente cultural. Gran parte de su economía gira en torno a la cultura. Y estimo que, ya en este momento se están armando los equipos, digamos, ¿no? Estimo que que lo que es la institucionalidad que hace a la gestión cultural va a permanecer. Quizás lo que seguramente van a cambiar es algunos perfiles, digamos, de aquellos detalles, digamos, de aquellos matices que se pudieron haber ido aprendiendo de una gestión anterior y se pueden mejorar, que seguramente los hay, siempre se pueden mejorar. Juan, ¿vos creés que esto de lo cultural que nos hace únicos e irrepetibles es un pilar importante? O sea, si bien coincido en lo que tanto vos como Claudio dicen, o sea, es un pilar para el desarrollo. Nosotros siempre desde Paisajes Culturales seguimos con este concepto del patrimonio como motor de desarrollo, ¿no? Creo que muchos países lograron crecer y figurar en el mundo por su identidad. Sí, totalmente. Bueno, y la ciudad de Buenos Aires lo vive, esto que vos estás diciendo, de manera más, valga la redundancia, más vívida que ninguna otra ciudad del país, creo yo. Los teatros, la avenida Corrientes, digamos, o como se llama normalmente la calle Corrientes, de alguna manera, o sea, es una avenida cultural, o sea, con los teatros, toda esa explosión comercial que va en torno a la cultura. Entonces, desde el punto de vista turístico, la ciudad de Buenos Aires no tiene accidentes geográficos muy interesantes como para mostrar, o al menos no los ha podido explotar, ¿no? El tema del Río de la Plata, etcétera. Pero sí ha explotado muy fuerte todo lo que es su cultura, toda su historia, el casco histórico, sus museos. O sea, gran parte de la historia del país se gestó desde esta ciudad que fue capital del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Entonces, es lógico que esa herencia cultural esté muy a flor de piel en esta ciudad y que la ha transformado en un faro cultural de Latinoamérica. Los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, o sea, captar las mentes, como yo digo, las mentes creativas, con ganas. Creo que también esto del mecenazgo en los jóvenes puede pegar lindo, en el sentido de decir, bueno, ¿por qué no? Cuando decimos, sí, no tengo los recursos, no tengo las herramientas, tengo las ideas, pero no tengo con qué. Sí. Bueno, sí, todos los jóvenes, la ciudad de Buenos Aires tiene una política muy fuerte hacia la juventud. De hecho, digamos, hay uno de los logros de gestión de esta última gestión del Ministerio, a cargo de Enrique Abogadro, ha sido la creación del pase cultural, que es un pase, una tarjeta que le dan a los estudiantes de escuelas públicas, y creo que lo han ampliado, no sé si las universidades públicas,
en donde se deposita dinero en esas tarjetas que puede ser gastado únicamente en servicios culturales. Es decir, esa tarjeta puede servir para comprar libros, puede servir para ir al cine, puede servir para ir al teatro. Bueno, todo lo que las actividades culturales pueden ser abonadas con esa tarjeta. Y sirve solo para eso. Si vos querés comprarte, no sé, un celular con esa tarjeta, no te va a servir. No te va a servir para comprarte un parlante ni nada. Te va a servir para hacer un gasto en una actividad. Para entrar al cine, para comprar un libro. Juan, te pregunto ¿cómo ves vos, o cuáles serían a tu criterio, algunos de los ejes que podría llegar a tener en el ámbito de la cultura la nueva gestión de Jorge Macri? ¿Se puede hablar de una ciudad de Buenos Aires patrimonio de la humanidad? ¿Se puede hablar de una ciudad de Buenos Aires con escuelas taller en todas las comunas? ¿Se puede hablar de la ciudad de Buenos Aires yendo más al territorio y atendiendo más a las comunas, identificando el patrimonio cultural que tiene cada una de sus comunas? ¿Cómo ves esos desafíos? ¿Cómo ves a la nueva ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Jorge Macri? Yo creo que sí, me parece que Jorge tiene un sentido de lo que es el trabajo con la gente, muy, muy arraigado, en el sentido que lo mejor, además de invertir en el estado de una ciudad, es hacer que el ciudadano sea parte del cuidado de esa ciudad. Esto uno lo ve, por ejemplo, cuando hemos estado presentando el libro en Azul o en Tres Arroyos. Uno ve la plaza, uno ve los edificios que están construidos con piedra París, edificios antiquísimos, no tienen un grafiti. La plaza esa que tiene iluminada y diseñada por Salomone, en azul, sí, claro. Exactamente, en azul, no tiene un grafiti, no tiene una pintada, y eso es porque en los pueblos o en las ciudades importantes en este caso, pero que tienen esa construcción urbanística más bien horizontal, digamos, que para el porteño que está acostumbrado a ver edificios no más bajos de 10 pisos, uno lo ve como un pueblo, tienen ese sentido de pertenencia. Y esto es lo que tenemos que lograr en la ciudad de Buenos Aires a través justamente de las comunas y de los barrios. Bien. El sentido de pertenencia de la identidad. Bien. Entonces yo creo que es muy probable que la vuelta de rosca que haya que darle a la gestión cultural, y esto creo que es lo que de alguna manera está pensando Jorge, tiene que ver con eso, con el trabajo con el vecino, que reivindique su patrimonio cultural en cada una de las comunas, en cada uno de los barrios, y que de esta manera ese patrimonio cultural no necesariamente tiene que ser un patrimonio como el que está en San Telmo, en el casco histórico, o en La Boca, que tiene más de 100 años, más de 200 en algunos casos, y más de 300 incluso en lo que es a San Telmo, pero sino que muchas veces tiene que ver con la identidad, y identificar estos mojones que hacen a esa identidad y hacer participar al vecino del cuidado y de la restauración de esos espacios que son comunes, hace que esa persona se sienta en su casa, quiera más ese espacio al que pertenece y al que se siente pertenencia, y bueno, y de esa manera se logra un cuidado entre todos los ciudadanos de esta gran ciudad que no solamente necesita inversión para hacer limpieza, darle servicios de mantenimiento, sino también, antes que nada, hacer esa prevención que hace falta, ¿no? Correcto. Eso que, más que limpiarla, es no ensuciarla. Perfecto, muy bien. Bien, bueno. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por el libro. Sí. ¿Alguna idea de dónde lo vas a seguir presentando? Bueno, se puede comprar en Eudeva, es un libro de librerías, digamos, lo pueden ubicar en cualquier lado, muy recomendable, sobre todo para los gestores culturales. Tiene detalle, hay que leerlo con paciencia porque realmente no es un libro de verano, es un libro para tenerlo ahí y ir sacándolo en función de lo que cada gestor cultural necesita hacer. Así que bueno, felicitaciones por el libro. Contanos si hay algún lugar donde vos también lo vayas a seguir presentando o donde crees que la gente puede ir a buscarlo. No, en principio es un libro que se consigue en todas las librerías, el libro lo distribuyó prácticamente por todo el país. Bien. Por internet, también por esas páginas de compra-venta
de venta fundamentalmente, también se puede encontrar, y creo que lo llevan a domicilio incluso. Y bueno, sí, es un libro que está pensado justamente, es un libro de derecho para los que entienden de derecho, es un libro de gestión cultural para quienes quieran refrescar sus leyes de mecenazgo en las distintas jurisdicciones, y es un libro de estudio para los que estudian gestión cultural, ¿no? Tiene varias, y es un libro que devela muchos misterios, si se quiere, en torno al mecenazgo para quien es simplemente curioso, ¿no? Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Con la idea de que esto alguna vez también se transforme en una ley nacional, ¿verdad? Es decir, no solo pasa en las provincias. Juan querido, muchísimas gracias por este contacto aquí en Paisajes Culturales, muy nutritivo. Felicitaciones con el libro, y bueno, te convocaremos seguramente en la nueva temporada de Paisajes Culturales el año que viene, ¿sí? Y que sigan los éxitos en las peñas. Así es. Ya andaremos por alguna. Bueno, me será muy bienvenido. Felicitaciones por el programa y muchísimas gracias por haberme invitado. Muy bien. Ahí lo tenemos, al doctor Juan Manuel Beatti, el número 1 en mecenazgo. Directamente, como para que ustedes lo sepan, con un libro que ustedes lo pueden ubicar en cualquier lado y que realmente es súper instructivo, como lo dijo, para gestores, para abogados, para hablarlo con detenimiento. Y esto da ganas de generar cosas, da ganas porque se puede. Propuestas concretas, claras y transparentes de cómo financiar la cultura, que no es menor, para todos. A los que hacen las cosas bien, para los que hacen las cosas bien, hay alternativas. Así es. Y hay mucho trabajo. Así es. Bueno, y con esto nos despedimos. Nos despedimos desde aquí, desde Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima.